¿Ejercicios? ¿Sí? Tanto de la primera como para que no se nos olvide, como de las últimas unidades. Ah, de todas las unidades. ¿O cómo? Si se puede, sí, pues sí. Ok, sí. Sí, hacemos por ahí un espacio para preparar los ejercicios, pues, porque también lleva tiempo prepararlos. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, algo más, sino para cerrar ya la lista de calificaciones. ¿No? Entonces, ¿qué esperamos, muchachos? Que tercera y cuarta unidad, que ya nada más voy a cerrar la que tenemos ahorita en curso, y otra unidad más, ya no vamos a ver más, no vamos a acabar alcanzar el tiempo para ver más. Pero sí les pido eso, ¿no? Que en tercera y cuarta unidad echémosle todas las ganas para sacarlas. Incluso quisiera que esas unidades son las que se prioricen y que se queden estas, que pudieran ser unidades más sencillas, porque las otras pueden ser un poco más confusas. ¿Sí? No sé hasta ahorita cómo vayamos comprendiendo los temas de transacciones. ¿Sí se va comprendiendo o todavía es confuso? Porque te digo, a veces hasta hay temas que a mí se me facilita explicarlos, hay temas que también no es tan fácil explicarlos, y también a veces en lugar de que quede claro, pues a lo mejor lo que hace uno es que se confundan más. Ok, bueno. Entonces, el otro día veíamos la actualización perdida, ¿verdad? Ya la vimos. Sí, el problema de actualización perdida. Ya por ahí estuve modificando la presentación para que sea un poco más comprensible. Sí, entonces ya la he estado modificando. Les había compartido una, voy a desechar esa presentación que les había compartido y les voy a compartir esta otra. ¿Sale? Lecturas, esta también ya la vimos, ¿verdad? Ok, lecturas no repetibles. Bueno, ¿qué es el problema de lecturas no repetibles? Este problema se produce cuando en una transacción se están modificando datos, ¿vale? A ver, ponemos atención. Entonces, repito, el problema es lecturas no repetibles. ¿Cuál es el comportamiento de este problema de concurrencia? Es que puede haber al menos dos transacciones ejecutándose en paralelo o de manera simultánea. Una transacción hace la lectura de ciertos datos y otra transacción en ese mismo tiempo está modificando datos a esa información que en la primera transacción consultó, y ya sea que aplique el commit o no aplique el commit en la transacción que está haciendo la modificación de los datos, la segunda transacción, si vuelve a leer los datos, ya no va a obtener la primera lectura que obtuvo, y por eso se le conoce como una lectura no repetible, porque va a decir, ok, en la primera lectura de la información que hice me dio cierto valor, vuelvo a leer los datos y veo que el valor ya es distinto. ¿Qué va a pasar con eso? Pues el usuario que está haciendo la lectura de los datos se va a quedar con cierta incertidumbre, con cierta desconfianza de si realmente la información es confiable o no. ¿Sí? Puse estos ejemplos de manejo de información de una cuenta porque es algo que creo que pudiéramos comprender de manera más simple, pero esto puede aplicar a cualquier contexto, no necesariamente al manejo del saldo de una cuenta. ¿Sí? Vamos a suponer que la transacción 1 leyó el saldo de una cuenta, de la cuenta X, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo viene de la cuenta 1 y desarrojó un resultado de 1,000 pesos. ¿Qué pasa si en la segunda transacción al saldo de la cuenta se le afecta? Ya sea que se le incremente, se sobrescriba, se reduzca el saldo de esa cuenta, y vuelva a hacer la lectura a la persona que estaba haciendo la consulta del saldo de la cuenta. En la segunda lectura o en las N lecturas posteriores a esta operación de modificación va a leer saldos distintos. ¿Sí? Y entonces ahí va a tener esa incertidumbre de qué sucedió con el saldo, ¿cuál confío? ¿En el primero, en el segundo, o si hubo más lecturas, en cuál confío? ¿Cuál es el correcto? ¿Sí? No sé si nos demos, ahorita más o menos entendamos cuál es el problema que está generando esta lectura, que se le conoce como lectura no repetible.
Pues ¿Sale? es muy parecida a la lectura sucia, ¿no? Exacto. Incluso pudiéramos decir, es que todas son muy parecidas, sí, pero como que tienen un comportamiento pues más específico. Al final, todos son problemas de lectura, que vamos a leer datos inconsistentes. Y los vamos a leer porque probablemente tenemos un nivel de aislamiento configurado que nos pueda producir ese tipo de problema. Ahorita al final de la que yo acabo de explicar todas las problemáticas de la concurrencia, al final nos vamos a dar cuenta que pues, aplicando un nivel de aislamiento adecuado, ese tipo de problemas se pueden de alguna manera evitar. ¿Sí? Entonces esa es la intención de saber cómo evitarlas. Incluso ahorita ya, por ejemplo, en MySQL, ¿se acuerdan que cuando consultamos el nivel de aislamiento ya tiene configurado uno por default? El que tiene por default evita un tipo de problema. Sí, ahorita al final de la sesión vamos a llegar a eso, a aterrizar en eso, a los niveles de aislamiento. ¿Va? Ok, abran una sesión y vamos a tratar de replicar este problema, pero en el contexto de nuestra base de datos, porque este es en un contexto de una base de datos para un banco. Entonces yo les decía, el problema se puede presentar en cualquier contexto, no propiamente en el de un banco. Puse el de un banco porque creo que ese pudiera ser más sencillo de entender. Pero por ejemplo, imagínense que queremos ver en un hotel el estado ocupacional de una habitación. Estamos viendo el estado de la ocupación de una habitación y acá nos están diciendo, se está confirmando una reserva de esa habitación. Lo vuelvo a leer, en la primera lo encontré como que estaba disponible, en la segunda lo encontré como que estaba ocupado. ¿En cuál confío? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que no aplica nada más al contexto de un banco, puede aplicar a cualquier contexto de cualquier base de datos. El problema se puede presentar y si se presenta aquí, lo que nosotros tenemos que saber es cómo solucionarlo. Nosotros como los encargados de administrar ese tipo de tecnología. ¿Sale? Ok. ¿Ibas a preguntar algo más? Ok, fíjense, ¿cuál sería la principal diferencia? A ver, vean el comportamiento de las transacciones de la lectura no repetible. Vean el comportamiento de una lectura sucia. Vean el código particularmente. ¿Qué le notan de diferencia? ¿Qué le notan de que tenga de distinta cada problema? Entonces aquí también es muy importante ser observadores. Aquí vemos la descripción. Si la descripción es un poco confusa, la descripción textual, vamos directamente con los ejemplos que vienen ahí en la presentación. ¿Le encuentran algo distinto? ¿No le encuentran nada distinto? Más bien mientras lo está actualizando, o sea, todavía no lo confirma. Y el otro es La transacción no está leyendo los datos. ¿Están de acuerdo? Está leyendo datos. La transacción 2, ¿qué pasa? Pues que decide cancelar o por alguna situación es un rollback. El dato que leyó la transacción 1 leyó un dato que había sido modificado por la transacción 2. Pero como hizo un rollback, este valor que leyó es un valor incorrecto, porque al final de la transacción 2 se hizo un rollback y el dato se canceló, se abortó, y el dato que leyó la transacción 1 es un dato temporal nada más. Un dato temporal, entonces es como si, a ver, muéstrame cuántos alumnos escribieron, 50, pero si acá la transacción 2 que estaba escribiendo a 10 alumnos canceló, a lo mejor no fueron 50, fueron 40. Y a lo mejor tú ya pediste, imagínense el coffee break, piden el coffee break para 50 alumnos. Pues qué bueno, para los que 40 que participan no van a tener lo de los otros 10, ¿no? ¿Sabes? No es un caso tan crítico, pero en otras situaciones donde sí, a ver, voy a leer, voy a creer que tengo cierto saldo de la cuenta y la otra cancela la operación. Entonces cuando quiera hacer a lo mejor el retiro, diré, hey, no tienes saldo suficiente. Oye, pero como si ya había visto que en la consulta de saldo sí había saldo suficiente, sí, pero la otra transacción que estaba haciendo un depósito se canceló y ya no se depositó ese dinero. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia o no? Sí. ¿Sí? Aquí sí es un rollback y fue una sola consulta. Ahora fíjense cómo se comporta la lectura no repetible. Puede haber un commit. Primera diferencia. La otra hizo un rollback.
está un commit en la transacción que está modificando los datos. Pero aquí, ¿cuántas consultas puede haber implicada? ¿Cuántas consultas puede haber implicadas en los datos? 2 o más. Leo un dato, me vuelvo a consultar para cerciorarme de que efectivamente sea el mismo valor y me encuentro con otro valor y lo vuelvo a leer, a ver, lo vuelvo a consultar a ver si es real y encuentro otro valor. ¿Qué va a pasar con el usuario que está leyendo esta información? Oye, pues aquí estoy jugando, en una primera consulta me diste un valor, en otra segunda un segundo valor distinto, en otra tercera o n consulta me diste un valor muy distinto. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Entonces vean cuál es la diferencia. Aquella hizo un rollback, aquella sí hay un commit. Aquella nada más a lo mejor tenía implicada una consulta, acá tenemos implicadas 2 o más consultas. Al final es un problema de lectura, lectura de datos inconsistentes, pero está como bien catalogado qué tipo de problema de lectura es. ¿Sí más? ¿Sí se alcanza a apreciar? Porque ahorita vamos a ver otro que es muy similar, que sigue la misma lectura fantasma, pero habrá que ver cómo se comporta cada problema en particular. ¿Sale? Ok. Entonces, hablamos 2 sesiones, una con el usuario María y otra con el usuario Juan, con el usuario que hayan creado. Y a ver, la pregunta es, ¿cómo pudiéramos reproducir este problema en nuestra base de datos? ¿Cómo se les ocurre que lo pudiéramos reproducir? Si yo les dijera, a ver, reproduzcan ese problema en su base de datos, ¿cómo lo harían? Aquí también sería interesante es cómo reproducir este problema en nuestro contexto, en nuestra base de datos. Y allí viene a veces la capacidad de saber si estamos comprendiendo algo o no. ¿Cómo lo pudiéramos reproducir? A ver, ¿con qué tablas? ¿Con qué datos? ¿Con cuál? ¿Con eventos? ¿Asistencias? La que estábamos haciendo el otro día, ¿no? La que estábamos haciendo el otro día era la de eventos, en el cupo máximo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, fíjense, entonces vamos a tener la transacción 1. ¿Qué dice la transacción 1 ahí en el ejemplo, en el código que está? ¿Qué hace la transacción 1, la que está del lado izquierdo? ¿Qué hace? Hace 2 lecturas, 2 consultas. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Aquí, importante que para nosotros ver que efectivamente se produce el problema, debemos de tener un nivel de aislamiento menor al de lecturas repetibles. ¿Cuál es el nivel de aislamiento que tenemos automáticamente configurado por defecto en MySQL? Es el de lecturas repetibles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Consúltenlo por favor para que vean. Consulten para que vean cuál es el nivel de aislamiento. Aquí tengo yo mi sesión con el usuario María. Consultar el nivel de aislamiento, ¿sale? Primeramente quiero consultar el nivel de aislamiento. Entonces consultamos el Transaction Isolation, ¿vale? Entonces lo ejecutamos. Ahí está, miren. Entonces ese es el nivel de aislamiento predeterminado en MySQL. Lecturas repetibles. ¿Qué significa ese nivel de aislamiento? Que nos va a evitar ese problema. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar ahorita de reproducir el problema? Lo que yo quiero que entiendan primero es el problema que se presenta y después la solución. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan primero. Ya los manejadores, de alguna manera, tienen cierta configuración predeterminada para evitar ciertos problemas. ¿Sale? Entonces, también lo que quiero llegar al final de este tema es saber cómo identificar cuál es el nivel de aislamiento que nos conviene tener configurado. ¿Sale? Ok, cambiémoslo al nivel más bajo, al nivel que nos va a dar una mayor concurrencia
para el acceso a los usuarios. Entonces cambiemos el nivel de aislamiento. Entonces aquí le voy a poner cambiar el nivel de aislamiento a lectura sin confirmar. Sí, le voy a poner aquí lecturas sin confirmar. ¿Vale? Entonces le ponemos aquí session, transaction, isolation level. Y le ponemos el lecturas sin confirmar. ¿Sí? Entonces lo configuramos y ahí está. Lo volvemos a consultar y ya debe haber cambiado a lectura sin confirmar. Realmente mira, ¿vale? Esto significa ahorita que tenemos el nivel de aislamiento más leve, más ligero. Más ligero me refiero a que no es tan restrictivo, a que nos proporciona una alta concurrencia. ¿Sí? Entendamos que la concurrencia, que varios usuarios se pueden conectar a la base de datos y pueden realizar operaciones de consulta. No se bloquean las tablas. Esto vamos a ver al final que cuando aplicamos un nivel de aislamiento mayor, las tablas se bloquean. O incluso podemos aplicar lo que se conocen como bloqueos exclusivos. Ahorita vamos a ver todos esos temas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el problema de, el nivel de aislamiento de las lecturas no confirmadas. ¿Sí? Ok, apliquemos la operación de las lecturas. Entonces le decimos, aquí da lo mismo tener una transacción que haga las lecturas o no. No hay necesidad de poner una transacción de manera exclusiva, ¿no? Pero lo voy a poner. Start transaction. Aquí le voy a poner, para que vayan entendiendo qué es lo que estoy haciendo, iniciar una transacción para la lectura de los datos de un evento en particular. Teníamos un evento el otro día que estábamos manipulando, ¿no? ¿Se acuerdan o no? El evento 23 con ID 23. ¿Vale? Si no me equivoco, ese evento era para el Festival de Día de Muertos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Entonces, comenzamos la lectura. Le decimos, selecciona todos los datos de la tabla de eventos donde el ID evento es igual a el 23. Ahí está. Y ponemos dos consultas. Entonces esta es la consulta 1. Consulta 1. Consulta 2. Ejecución después de la transacción 2. Para ver cómo se comporta el problema. ¿Sale? Ahí está. Y aquí le puedo poner un cómic, no pasa nada, es con lectura de datos, no pasa nada con el cómic. No he ejecutado nada, ¿estamos de acuerdo? No he ejecutado nada más escribir código que está involucrado con la transacción 1 para el problema de lecturas no repetibles. ¿Sí? Voy a cambiar un poquito a la presentación para decirles cuál es la transacción que escribí. La transacción que escribí fue esta que está en esta imagen. ¿Sí? ¿Estamos en ese contexto? Ok. Entonces me dicen cuando empiece a escribir el segundo bloque de instrucciones para la transacción 2. Ahí está. Entonces, una sesión que pertenece a un usuario está ejecutando transacción
Una transacción que tiene operaciones de lectura. Dirán ustedes, ¿y esto cómo yo lo pudiera ver en una aplicación? Ah, pues en una aplicación, cuando ustedes, a ver, consulta la información del evento, le dan clic en el evento 1. Por ejemplo, están llevando ustedes esta programación web, ¿no? Que le den clic en el ID del evento y se les abre otra pantallita donde aparece la información del evento y ellos se van a dar cuenta de la información que están visualizando. Y después a lo mejor dicen, ya sé cuántos eventos quiero, refresco la pantalla otra vez. Refresco, o por ejemplo hay aplicaciones que cada cierto tiempo yo le puedo poner dentro de la programación web que se estén refrescando para que estén obteniendo los datos que están almacenados en la base de datos. Y la segunda consulta va a aparecer un valor distinto. Y caray, ¿qué pasó con el primer valor que había leído? O con el stock de un producto. ¿Sí? No sé si me doy a entender ya un poquito más en cómo pudiéramos verlo nosotros como usuarios finales. ¿Sale? Entonces, no sé, ustedes me dicen si cambio a la segunda sesión para poner la otra transacción. ¿Sale? Entonces, ¿puedo cambiar? No sé los demás. ¿Sí? Cambiamos entonces con el otro usuario y vamos a escribir la transacción, ¿no? O sea, aquí primero vamos a consultar el nivel de la meta. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el que tenemos configurado? En la otra sesión, la de lectura repetibles. Aquí es importante, muchachos. Si recuerdan, yo cambié ahorita el nivel de aislamiento a lectura sin confirmar. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que lo cambié? ¿Por qué esta sesión me sigue marcando Porque son diferentes sesiones, porque cada sesión tiene su propio nivel de aislamiento. ¿Sí? Repito. El otro me dio lectura sin confirmar, que yo fui el que habilité de manera explícita, porque es para la sesión del usuario X. Si otro usuario inicia sesión distinta, el otro usuario que inicia la sesión pues, va a tener un nivel de aislamiento distinto, porque son sesiones separadas, son usuarios independientes que están trabajando con la base de datos. Si esto lo aterrizamos a un escenario real, por ejemplo aquí sus compañeras, ¿no? Andrea va a tener su conexión a la base de datos y va a tener un nivel de aislamiento. ¿Fernanda? ¿Sí te llamas Fernanda? Fernanda va a tener otra sesión con la que se conectó ella a la base de datos y va a tener su nivel de aislamiento también independiente al que tiene Andrea. ¿Sí? Entonces cada una tiene su nivel de aislamiento. Ahora, cada una va a ejecutar diferentes operaciones que puedan entrar en choque con los datos que están manipulando. A lo mejor ella está haciendo lecturas y ella está escribiendo datos en la misma tabla, en la misma fila particularmente. Y ahí es donde se puede provocar este tipo de problemas. Entonces, no es por base de datos, sino por usuario. ¿El nivel de aislamiento? El nivel de aislamiento es por sesión. ¿Sí? Entonces, una sesión a quién le corresponde? A un usuario que inició la sesión. ¿Sí? Si yo cambio el nivel de Hay nivel de aislamiento que lo puedo cambiar de manera global. ¿Sale? Entonces, ahorita, si te fijan, cuando hice yo la instrucción del set, transaction information level, le dije set session. Le dije, cámbialo a nivel de esta sesión. ¿Sí? Pero lo puedo cambiar a nivel global. Pero para cambiarlo a nivel global, generalmente, ¿quién lo haría? El root. Si lo cambio desde la base de datos que estamos manipulando, ¿se cambia todo? Es a nivel del servidor. O sea, la va a aplicar a todas las sesiones del servidor. De todas las bases de datos. ¿Sí? Ok. No nos conviene mantener ese a nivel global. ¿Por qué? Porque puedes afectar a todos los usuarios. Lo mejor es a nivel de sesión. Ok, entonces consultamos el nivel de aislamiento. Ahí está. ¿Sale? La segunda transacción nos dice que la operación que se va a hacer, transacción, aquí no lo vamos a cambiar el nivel de aislamiento, no importa el que tengamos ahorita. Transacción para realizar la modificación de los datos
del evento con ID 23. Entonces iniciamos una transacción. La operación que vamos a hacer es un update. Ahí está. ¿Sale? Esta es la segunda transacción para el usuario 2. Ok, ¿ya los comenzamos? Sí. Entonces vean, me voy a cambiar nada más de sesiones para que vean. Transacción 1, ¿qué hace? Consulta la información del evento 23. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Transacción 2, bueno, lo voy a poner acá con lo que el problema, cómo se representa. Transacción 1 son datos de lectura. ¿Sí? Ahora vean el nivel de aislamiento que tiene. Tiene lecturas confirmadas. Yo le puse un nivel todavía atrás de menor prioridad, llamémoslo así, de lecturas no confirmadas. ¿Sí? Ok. Entonces hice 2 lecturas de un registro en particular. En el caso del que estamos nosotros ahorita manipulando es el registro con ID 23 que representa el evento del Festival de Día de Muertos. Y la transacción 2 va a cambiar la información de un campo, el que sea. ¿Cuál es el campo que yo estoy cambiando? El cupo máximo. Le estoy diciendo, el cupo máximo, cámbialo. ¿Sí? Reemplázalo. Entonces, esta persona va a hacer la primera lectura, va a leer un valor. En ese momento, en la transacción 2 o el usuario 2 va a hacer la ejecución de su operación de modificación. ¿Qué va a pasar si otra vez vuelve a leer el usuario que está ejecutando la transacción o no? El registro ya va a leer un valor distinto. Y ahí es donde va a decir, a ver, la primera lectura leí este valor, en la siguiente lectura leí este otro valor. ¿Cuál es el valor correcto? ¿Sí, sí me doy a entender? Sí. Entonces vamos a ejecutarlo para que vean. Entonces comenzamos. Iniciamos la transacción en el usuario de las lecturas, la transacción 1. ¿Sale? Entonces ejecutamos la transacción. Leemos el valor del registro. Chequen cuál es el cupo máximo que tiene actualmente la fila. ¿Cuál es el cupo máximo? ¿Cuál es? 30. Ustedes tienen a lo mejor otro valor distinto. ¿Sale? ¿Qué pasa si en ese momento entra el usuario 2, hace su transacción? La voy a hacer toda completa de una vez. Ahí está. Hace su transacción y modificó la cantidad del cupo máximo. La hice toda la transacción de una vez, de un solo jalón. Ustedes del Start Transaction hasta el commit, que generalmente así es como se ejecutan en un ambiente real. Empieza la transacción, hace la instrucción y hace el commit. En unos cuantos segundos se hace todo esto. Vuelvan a hacer una consulta a la siguiente, en la transacción 1, en la siguiente sesión. Entonces, ¿cuál valor era que tenía en la primera lectura? Teníamos un 30. Hacemos otra lectura.
¿Qué tenemos de valor? 20. Entonces allí el usuario va a decir cuál es el valor correcto. ¿Sí o no? ¿Sí? El usuario va a decir, ok, en la primera consulta leí un 30 y en la segunda un 20. ¿Cómo puedo interpretar esa salida? ¿Sí? ¿En cuál confío? Y si sigo ejecutando más consultas y hay más transacciones, no nada más dos usuarios conectados, existe otro usuario que también está afectando el mismo campo, ¿qué valor voy a entonces a ver como el valor correcto? ¿El primero? ¿El último? ¿Se entiende? Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema que se pueda producir con esa combinación de operaciones. ¿Cómo tratamos de evitar este problema aquí? ¿Cómo tratamos de evitar este problema? Lo voy a ir adelantando un poquito, ¿sale? Antes de avanzar al siguiente problema. Entonces, para eso existen los niveles de aislamiento. Los niveles de aislamiento son mecanismos que nos ayudan a controlar parte de esos, de cómo se va a manipular la información cuando esté en un ambiente de concurrencia. ¿Sí? Entonces existen cuatro niveles de aislamiento. Lectura sin confirmar, que es el que tenemos habilitado ahorita en la transacción que está haciendo consultas de tipo select. Existe otro nivel de aislamiento que es lecturas confirmadas. Existe otro nivel de aislamiento que es lecturas repetibles. Y por último, el serializable. ¿Sí? Veamos esta grafiquita. Veamos esta imagen. Esta imagen la rescaté de un contenido que tenía en un foro que vi cuando estaba preparando el material. Y me agradó mucho la forma en cómo representó esa imagen. Porque si se fijan en la imagen, me dice, ok, los dos primeros niveles de aislamiento, que están aquí inclusive marcados como amarillos, podrían ser los menos restrictivos. Entonces, si son menos restrictivos, ¿qué significa? Que la concurrencia va a ser alta. ¿A qué nos referimos con una concurrencia alta? A que varios usuarios pueden entrar y hacer manipulación de los datos y no se van a ver afectados tan de manera directa o tan sustancialmente. ¿Sí? Pero, ¿contra qué lo estamos comparando? ¿Qué estamos poniendo en la balanza? Que tenemos una alta concurrencia, pero una baja consistencia. ¿Cómo podemos entender esa baja consistencia? Los problemas que estamos viendo ahorita, que nos está dando valores que puedan estar cambiando y que como usuario a mí me pueden dar cierta incertidumbre de cuál es el valor correcto. ¿Sí? ¿Cuál fue el que configuré en la transacción 1 de las lecturas? Habilité el menos restrictivo, es el más débil, me da una alta concurrencia, pero una baja consistencia, es decir, puedo tener muchos problemas de lectura de datos. Muchos datos que puedan estar sin confirmar, muchos datos que me puedan estar cambiando conforme vaya ejecutando diferentes consultas. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, los niveles de aislamiento para eso se crearon, para evitar este tipo de problemas. Pues a lo mejor ustedes, si llegan a ser ingenieros en términos de administración de bases de datos, a lo mejor ustedes ni siquiera van a tener que configurar un nivel de aislamiento, a lo mejor van a ir por el que tenga configurado predeterminado. ¿Cuál es el que tiene configurado MySQL de manera predeterminada? La lectura repetible. La mayoría de los sistemas gestores de bases de datos, este es el que tienen configurado de manera predeterminada, porque es como que el que está más en equilibrio. No te afecta tanto la concurrencia y la consistencia tiende a ser alta, por eso lo tienen configurado predeterminado. ¿Por qué no se van con el mero, que es el que te evita todos los problemas? Porque si quieres evitar todos los problemas, teniendo una concurrencia alta, le afectas a una consistencia alta, le afectas a la concurrencia, porque el nivel de aislamiento serializable te va a impedir muchas operaciones en paralelo
y te va a empezar a marcar errores de que no sé si recuerdan uno de los errores que nos marcó la primera ocasión que estuvimos ejecutando transacciones en paralelo, que nos decía, lose connection, que se había perdido la conexión. No es que se haya perdido la conexión, es que el recurso al que quería acceder a la transacción estaba bloqueado por otra. Y mientras la otra no lo libere, ahí nos va a tener en stand-by, en espera. No nos va a dejar terminar la operación. Por eso muchos dicen, no lo apliques, porque te va a evitar una alta concurrencia. La concurrencia va a ser muy baja, aunque la consistencia sea muy alta. Entonces ponle uno que sea un poquito más equilibrado. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Vale? Miren, aquí están lo que hace cada uno de ellos. Miren, es el por defecto. ¿Sí? Pero aún así, todavía se pueden provocar lecturas fantasmas, que es el problema que nos hace falta. Pero las lecturas repetibles ya las corregimos, no repetibles. Ya las corregimos con este nivel de aislamiento. Serializable es el nivel más alto. Ahí pareciera que una sola transacción es la que tiene el acceso a los recursos y las otras están bloqueadas. Las mantiene en espera. ¿Sí? Es el más alto, pero ¿qué nos va a pasar? Nos va a dar conflicto con otras operaciones. No les va a dar acceso a otros usuarios para que puedan realizar lecturas hasta que no terminen. ¿Sí? A lo mejor lo configuramos para aquellos casos donde sean muy críticos, donde sí quiera una alta consistencia, Quiero una alta consistencia, lo configuro y no le hace que se esperen los otros usuarios para evitar cualquier problema de consistencia. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ya lo hemos estado habilitando, miren. Entonces, ya lo estuvimos habilitando. Con se habilita lo que decía ahorita, preguntaba Daniel. Lo estamos habilitando ¿a qué nivel? A nivel de sesión. Lo podemos habilitar a nivel global. Pero eso implica que todas las sesiones que se abran van a tener el mismo nivel de aislamiento. Y no nos conviene, porque a lo mejor a uno les conviene que tengan un nivel de aislamiento más alto y otros más bajo. Lo más correcto sería que cada sesión, que cada usuario que abre su sesión con la base de datos tenga su propio nivel de aislamiento. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo esa parte? ¿Cómo irlo manipulando? Ok. Vamos a ver si, ¿cómo aplicamos el nivel de aislamiento? Ok. Vamos entonces, aquí en la transacción que hacen las dos operaciones de lectura, vamos cambiando el nivel de aislamiento. Entonces, en lugar de tener un real computer, lo que le vamos a decir es, cámbialo por, ¿cuál quedamos que era el que prevenía las lecturas no repetibles? De acuerdo a la presentación que les mostraba. ¿Cuál era el que le evitaba? Repetible. Ajá. Entonces vamos a configurar La que tiene las dos ¿Cómo se pronunciaría? A ver, lo que son buenos para el inglés. Cada vez que cierro yo mi sesión, se vuelve otra vez a poner por Sí, defecto. la por defecto. para evitar Entonces lo cambiamos. Ahí está. Lo consultamos y vamos a ver que teníamos que aparentemente es por defecto. Ya lo teníamos de lecturas no confirmadas y lo cambiamos a lecturas repetibles. Entonces, vamos a ver ahorita teniendo ese nivel de aislamiento, si volvemos a ejecutar la transacción, cómo se va a comportar ahora. ¿Sí? Ok, entonces a ver, lo vamos acá en la transacción 2, la modificación, vamos a cambiar otro valor. ¿Y cuál quedó? En 20, ¿no? Vamos a cambiarlo por 35. Entonces, aquí tenemos un nivel de aislamiento que es predeterminado, ese lo seguimos dejando, ese no pasa nada. Y vamos entonces a iniciar la transacción de las lecturas. ¿Vale? Entonces, ejecutamos la primera transacción.
transacción. Dice ya. Hacemos una ejecución, consultamos, ahí está. ¿Cuál es el valor que obtuvimos? 20, que era el último que se quedó. Hacemos la transacción 2. ¿Sí? Ahí está, ya lo modificamos. Aparentemente, ¿cuál es el valor? 35. No le he dado commit. ¿Sí? No le he dado commit. Regresamos a la operación de donde estaban haciendo la lectura y volvemos a ejecutar la consulta. ¿Qué valor vuelvo a obtener? 20. Se supone que hice la otra operación de modificación. ¿Qué debí haber obtenido aquí cuando hice la otra operación de modificación? 35. Entonces sigo viendo el 20. Entonces me está diciendo, hasta que no termine la otra transacción, tú nunca vas a ver ese 35 que actualizó. ¿Sí? Entonces, si yo hago más operaciones de actualización y no se confirman, yo voy a seguir viendo ese 20 que desde un principio tenía. Porque tengo ahora un nivel de aislamiento de lecturas repetibles. ¿Sí? Ok. Denle en el commit, por favor. Denle en el commit del lado de la transacción de la modificación. Lo vuelvo a consultar. ¿Y cuál fue el valor? Sigue en 20, ¿no? ¿Quieres de comi? Sigue en 20. ¿Ya me gustó cómo? A ver, voy a dar comi. Pero la primera, la última. Ahí está 35 ya. ¿Sí? Hasta que le di el commit a la transacción también que tenía que abierta. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron ver el último valor? Hasta que se le da commit a la transacción también aquí, ya puede ver el último valor. ¿Sí? No sé, ¿preguntas? Sí, ya. Si yo digo consultando, Ya. Es que mira, a mí más bien es como la que o sea, está 35 ya. ¿en la segunda? ¿Preguntas con el problema de lecturas irrepetibles? Ah, ¿Cómo se resolvería entonces el problema de lectura irrepetible? Entonces, vean, por aquí, no me acuerdo, creo que sí lo escribí. ¿Con qué se puede resolver? Se puede, aquí me faltó, se puede resolver aumentando el nivel de aislamiento a lecturas repetibles. Sí, es como se puede resolver. Entonces, fíjense qué nivel de aislamiento tenemos en la transacción que está haciendo las lecturas, las consultas. Tenemos un real committed o lecturas confirmadas. Si yo me voy al diagramita que ahorita les mostraba, en los niveles de aislamiento, ¿cuál es menor? Fíjense, ¿sí? Real committed está por debajo de las lecturas repetibles. ¿Sí? Entonces, quiero resolver el problema de lecturas repetibles, escálalo a un nivel más alto que el lecturas repetibles o serializable. ¿Sale? Entonces, si no quiero irme hasta el más estricto, le pongo el nivel de lecturas repetibles.
Si quiero leer una lectura sucia, ¿cómo la resolvería? ¿Sí? Entonces con el Real Commit. ¿Sí? Con ese lo puedo resolver. Mínimo con ese o con cualquiera de los que están más adelante. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces vamos comprendiendo. Ok, vamos ahora con otro problema. Lecturas fantasmas. Ay, ¿qué pasó? Espérenme. Quitaros la de cambiar el cupo. ¿Qué nos faltó? ¿Se puede resolver? Aumentando el nivel de aislamiento de serializado. Ahí está. ¿Vale? Por ahí me faltaba esa parte. Fíjense, ahora, denle lectura, por favor. Denle lectura y vean el comportamiento de las transacciones para poder encontrar cuál es el comportamiento de ese problema. ¿Ya lo comprendimos o todavía no? Ahora, fíjense cómo se comporta el problema de lectura fantasma. Si se fijan, 3 problemas de los que hemos estado mencionando están asociados a operaciones de lectura, ¿sí? Mientras que uno es el de actualización perdida. ¿Estamos de acuerdo? Que se sobrescriben los cambios, ¿sale? Este tercer problema de lectura está representado principalmente por un comportamiento en el que estamos leyendo datos para buscar ciertas filas que coinciden con una condición. En el caso aquí del ejemplo, se están filtrando aquellas cuentas que sean de un saldo mayor a 1000. Vamos a pensar que hacemos esa primera consulta y nos arroja 10 cuentas que tienen saldo mayor a 1000. Y nosotros vemos aquí el resultado, o sea, 10 cuentas de los N propietarios. ¿Qué pasa si en esa misma ejecución de esa operación, que yo estoy haciendo un inventario de cuáles son las cuentas que tienen esa cantidad, se siguen agregando cuentas, se siguen abriendo cuentas en una sucursal con saldos que son mayores a mi criterio de búsqueda? ¿Qué va a pasar? Pues si vuelvo a hacer esta consulta, van a seguir apareciendo nuevas filas con ese saldo superior a los 1000 pesos. O, ¿qué pasa si se cierran cuentas? ¿Qué pasa si yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Quiero cerrar mi cuenta, clausúrala. Retiro mi dinero y me retiro de aquí del banco. ¿Qué va a aparecer? También ¿cómo va a afectar la lectura de esos datos?
Si había 10 y de esos 10, 2 clientes se retiran del banco, van a aparecer 8. Entonces también aquí ya empezamos a ver inconsistencias en la salida. O sea, ¿cuántas cuentas en realidad tengo? Se están aumentando, se están también disminuyendo, ¿no? Y ese es un problema también que se pueda presentar. ¿Sí? También sería lectura faltosa si por si acaso eliminan todas las filas y antes ya había consultado y quiero revisar. También. O sea, aquí puso una operación de inserción, pero ¿qué pasa si esa operación de inserción se intercambia por una eliminación? Donde pueda afectarse a unos cuantos registros, o como dices, a todos. Y a lo mejor ya había leído yo acá que me había arrojado 10 y elimino a todos, van a aparecer 0. Y voy a decir, ¿qué pasó? ¿A poco todos se retiraron? ¿Sí? Entonces ya, imagínense yo como gerente del banco, ¿qué voy a decir? Ah, caray, de repente de tener 50 y ahora no tengo ninguna, ¿qué sucedió? ¿Realmente se retiraron los 100? O por acá un fulano hizo un delete sin web. A lo mejor lo hizo de manera accidental y borró todas las cuentas. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo el problema? ¿Cómo lo pudiéramos replicar en nuestra base de datos? ¿Cómo lo pudiéramos replicar en nuestra base de datos ese problema? Porque ahorita pues ya, por eso mi intención es eso, de que lo hiciera con estos datos de cuentas. Y si ustedes van a cualquier foro a buscar este tipo de problemas, se van a encontrar estos ejemplos. Este ejemplo yo lo saqué de esas fuentes. Por lo mismo lo hice, para que vean que son ejemplos muy tradicionales de cómo explicar estos problemas de concurrencia. ¿Sí? Pero aquí lo importante es ahora cómo trasladar este tipo de problemas a la base de datos en la que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo afectarían estos problemas a la base de datos en la que nosotros estamos trabajando? Que puede ser ahorita la del proyecto de ustedes, o puede ser la que estamos utilizando como ejemplo común para todos. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos replicar este problema? Ahora fíjense, me dice, la lectura. ¿Ya te diste cuenta que la lectura que el nivel de aislamiento de lecturas repetibles ya te empieza a disminuir los otros problemas que tenías anteriores? A ver, déjalo en ese, que es el predeterminado, y provoca ese problema con ese nivel de aislamiento. A ver si ese nivel de aislamiento, vamos a ver que existe ese problema. Entonces, ¿qué hacemos para replicarlo? A ver, díganme. Eliminando un evento, ok, ¿qué más? Registros. Vamos a considerar que no queremos eliminar. ¿Cómo lo haríamos sin eliminar? Añadiendo. Ok. A ver, se los voy a poner fácil. Vamos a intentar ejemplificar una transacción que yo estoy leyendo cuántos alumnos se han inscrito a un evento. Y quiero ver la tabla de asistencias, cómo se está comportando conforme se van inscribiendo alumnos al evento. Y en este lado, ¿sí? Quiero aquí contabilizar cuántos se están inscribiendo y acá quiero agregar nuevos alumnos inscritos al evento. ¿Sí me entienden entender o no? ¿Sí se pudiera producir un comportamiento de esos en un escenario real? Que yo estoy viendo cuántos están inscritos y acá se están agregando o se están, como decía Max, se están retirando del evento. Ah, no me interesa, mejor me cancelo mi inscripción. ¿Sí? ¿Quieren que le hagan un script distinto o el mismo que teníamos ya ahorita, de ejemplo? ¿El mismo? Ok, entonces vamos a poner aquí, le ponemos un separador aquí, una serie de líneas, a ver si lo acepta. Vale, un separador para indicar que la otra pues es la operación de la lectura fantasma, ¿sale? Entonces, en esta transacción vamos a tener, ¿sale? Lo siguiente. Transacción de lectura de los alumnos inscritos al evento
entonces aquí de manera explícita vamos a configurar, ya lo tenemos, pero para que quede bien comprendido el comportamiento del problema, vamos a decirle que vamos a habilitar el nivel de aislamiento de lectura repetida. Ahí está, ¿vale? Entonces lo ejecutamos para que efectivamente está configurado. Iniciamos una transacción. Una palabra. Y hacemos un con from existencias where IT evento igual al 23. Ahí está. Ok, aquí podemos tener esa consulta y nada más estarla ejecutando varias veces, ¿sale? Ahí está esa primera transacción. ¿Cómo? Empiezas. Bien, alimentos, ¿verdad? Ok, esa es la transacción 1. Cambiamos de sesión para poner la otra transacción. Sí. ¿Sí? Entonces cambiamos a la otra transacción. Entonces aquí vamos a poner igual un separador. Entonces, transacción de escritura para escribir alumnos al evento online 23 y así rectificar el problema de la lectura fantasma. Entonces aquí desde nada más arrancamos la transacción. Otra vez. Aquí le voy a poner un cómic para que la otra no quede error. Muy bien, bueno, antes de hacer la transacción quiero consultar a cuántos alumnos tengo en la tabla de usuarios. Ok, entonces voy a escribir del 20 Usuarios, creo. al 25, ¿va? Del 20 al 25. Bueno. Entonces le voy a poner inserito.
fueron los que agregaron? 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Así como pudiéramos hacer inserciones, también pudiéramos combinarlo con eliminaciones, ¿no? De que a lo mejor en lugar de tener las inserciones, elimínalos. ¿Sale? Salud. Salud. Gracias. Nada. Ustedes me dicen cuando empezamos. Voy a poner la de Margarita. No. ¿Sí? Vamos viéndola, pues, a ver cómo se comporta, ¿sabes? De acuerdo aquí a la presentación, nos dice que con un nivel de lectura un nivel de elemento, perdón, de lectura repetible, a ver si se puede producir el código. Ok, bueno, vamos entonces primeramente a iniciar la transacción de la lectura. Ahí está la transacción de la lectura. Pues empezamos la transacción y vemos cuántos alumnos tenemos. Entonces, la primera lectura nos va a dar 3, que tenemos inscritos 3 alumnos. ¿Sí? Profe, ¿dice que poner a lectura repetible el nivel de aislamiento? Sí, no, te lo cambiamos. Ya estaban en lectura repetible, ¿no? Ok. Entonces nos vamos a la otra transacción. Entonces nos vamos a la transacción y ejecutamos la transacción. ¿Vale? Ahí está. Hacemos el primer insert. Ahí aparentemente ya se insertó. Vamos a ver si regresamos a la de María y volvemos a consultar. ¿Cuántos seguimos teniendo? 3. Ok. ¿Cuántos debiera haber? 4. A ver, quítenle lectura repetible. Y vamos a cambiarle por un real inconveniente, ¿no? Para que se pueda ver. Cambiamos a una lectura sin confirmar y volvemos a ejecutar la consulta. ¿Vale? A ver si lo cambió o no. ¿Sí? La tenemos la consulta. Ok, lectura sin confirmar. Aquí tenemos el 23. A ver, deja de ver si existe escribiendo. 23. Ok, aparentemente sí. A ver, vamos a agregar otro. Volvemos a leer. Sigue
dado 3. ¿Cuántos debería de estar ahí mostrando ahorita? 4. ¿Sí, no? Ya fue el segundo, ya debería de ir mostrando más, ¿no? De 5. A ver, déjenme ver por qué no. Se supone que aquí en este debería de estar. A ver, voy a abortar la transacción, ¿sale? Ahí está, ahí no cancelé nada, nada más hacer una consulta y voy a volver a iniciar el nivel de herramienta, ¿vale? Ahí está. Inicio la transacción. Es una transacción para efectos de lectura. Ahí está, miren. Ya me está dando un valor diferente. Ya me está dando 5. ¿Sí? Le vuelvo a ejecutar en la otra. Otra inserción más. Lo consulto nuevamente. ¿Cuánto me dio? Ya está cambiando. El otro, ahorita, ¿cuál fue el problema? Que inicié la lectura repetible. Y la lectura repetible, pues me dice, ok, no vas a leer datos hasta que no esté confirmada la transacción. Entonces, por eso siempre me estaba dando el 3, el 3, el 3. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ahora cambié a un nivel de herramienta pues, más débil, en el que tengo lectura sin confirmar, y ahora sí, yo estoy agregando, y me está dando diferentes valores, me está dando 6, los que están escritos. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo o no? Sí. Entonces, si yo ahorita elimino o sigo agregando, aquí me va a dar diferentes valores. ¿Vale? Ok, entonces seguimos cambiando haciendo las inserciones. Entonces le damos otra vez un insert. Entonces teníamos 3, ya van 3 más. Este va a ser el cuarto. Me cambio nuevamente a la consulta. Ya me está dando 7. Hago otra inserción más. Además voy a hacer las inserciones de los otros 2. ¿Sí? Entonces la consulto. Ya me está dando 9. Ahí yo lo estoy ejecutando de manera muy pausada hasta que no me cambio de una sesión a otra. Pero si fuera de manera muy simultánea, yo les decía ahorita, imagínense que sus compañeras Andrea y Fernanda están ejecutando esas transacciones de manera simultánea. Entonces, mientras Andrea está escribiendo alumnos, Fernanda está viendo cuántos están inscritos y está cambiando. ¿Sí? Entonces ahí, ahora, eso es con operaciones de inserción. ¿Qué pasa si el alumno decide, no, pues mejor cancelo mi registro? A lo mejor me va a tocar pagar y ya no tengo el dinero para pagar y mejor cancelo mi registro. Vuelve a leer, hacer la lectura para ver cuántos hay inscritos Andrea, y va a darse cuenta de que en lugar de irse aumentando, va disminuyendo. Ahí, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que va a pensar Andrea? Pues no sé cuál es ¿cómo se llama? El valor real. ¿Sí? Entonces, para evitar ese problema, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Ya vimos ahorita que el repetible rate ya de alguna manera siempre nos estaba mostrando el mismo. Pudiéramos dejar ese, y si lo cambiamos a serializable, pues aún todavía nos va a corregir. No es que nos corrija el problema, sino que ¿qué es lo que va a suceder aquí? El usuario que está ejecutando esta operación siempre va a ver el mismo valor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a haber el valor? Hasta que la otra transacción vaya terminado su operación. ¿Sí? Ahorita yo la operación la estuve ejecutando muy lento, pues, pero estas operaciones se ejecutan en cuestión de segundos. ¿Sale? Entonces, en lo que inicia, por ejemplo, ahorita, si yo trato de replicar esa operación ejecutando todo el bloque de un solo jalón, se ejecuta y ¿cuánto se va a tardar? 1 o 2 segundos, si acaso. Y se van a ver los datos ya de manera luego sincronizados. ¿Sí? Ahora, también aquí, ¿qué podemos observar? ¿Qué otro comportamiento pudiéramos decirle a los usuarios que están trabajando con esta información? Pues ahorita no puedes leer datos. ¿Hasta cuándo vas a leer los datos? Vas a tener un dato más exacto. Hasta que se haya logrado el cierre de las inscripciones.
hasta cierto momento tú vas a poder revisar realmente cómo quedaron los números, por ejemplo, en el caso del registro de los participantes, ¿no? Hasta que ya haya terminado el proceso o el periodo de inscripción, hasta ahí te vas a dar cuenta cuántos se inscribieron y cuántos son los que tienen. Si rebajaste el cupo, si llegaste al cupo máximo o estás todavía muy debajo por la cantidad de alumnos que esperabas. ¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Qué pasa si yo hago rollback en la otra? En lugar de hacer el commit. ¿En cuánto se había quedado la cuenta aquí? Sí. ¿En cuánto se había quedado la cuenta? En 9. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago un rollback aquí en lugar de un commit? Se regresa a lo normal, ¿no? ¿Qué pasa si hago un rollback? Ahí está, se canceló. Vuelvo a consultar y tengo el 3. Aquí el problema es el usuario cómo va a entender esa información. El usuario que está explorando esa información va a decir, oye, pues ha llegado a 9 y ¿cómo que se quedó en 3? Y ahí estamos combinando un problema de lectura fantasma con la lectura sucia, ¿no? Porque ese es un rollback. ¿Sí o no? Sí. A ver, también en lugar de crear un commit, póngale serializable, que es el aparentemente más estricto. Para eso tenemos que abortar la transacción o terminarla, ¿sale? Para que pueda tener efecto el cambio de nivel de aislamiento. Porque ahorita yo lo hice, pero ya no tuvo sentido porque ya la transacción ya había comenzado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le hago el commit y le digo, cámbialo a serializable. Cámbialo a serializable. Ahí está. Tenemos un nivel de aislamiento ahorita el más estricto. Ahí está, el serializable. Inicio mi transacción. Luego, ¿cuántos vamos a tener? 3. ¿Qué pasa si yo acá, ahorita la transacción la cancelé? Ahorita la inicio. ¿Sí? La inicio y le agrego todo de un solo jalón. Sin hacer el commit todavía. Me cambio y hago la consulta nuevamente. ¿Cuánto voy a tener? Y aquí la ejecuto varias veces. Siempre me va a dar 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago para que termine la otra? Le digo que ya se acabó el proceso de inscripción, hago la actualización y hago el commit. Bueno, primero hago la actualización. ¿Sale? Ahí me tienen en espera, porque voy a terminar la otra, porque le estaba dando un proceso de lectura. Le digo aquí, haz un commit para que me puedan liberar el recurso. Ahí ya hice la actualización. Hago un commit y vuelvo a leer. ¿En cuánto se debe haber quedado? Que en 3. Pone que ya hice el commit. Hice el commit. ¿Y por qué no lo hace? Con asistencia. Ahí están los registros. Entonces, pero no lo cambió. Aparte de que aquí ya había hecho el commit, ya hizo aquí sí está, me lo voy a contar aquí.
perdieron las, aquí también se perdieron las inserciones. Por eso me está dando nada más 23. A ver, nuevamente la voy a iniciar. La voy a iniciar hasta aquí. ¿Vale? Bueno, voy a iniciar aquí. Pero también quiero ver cómo está lo de los cantidad de participantes. A ver, quiero ver qué pasó, ¿vale? Aquí sí lo implementó. A ver, aquí lo voy a poner en 3 y voy a volver a ejecutar las transacciones. A ver, ahí está. Entonces, inicio la transacción aquí. Ahí está. Como que se perdieron las inserciones. Me voy a la de María Gómez. Inicio mi sesión, mi transacción. Es más, la voy a hacer sin transacciones, ¿sale? Aquí lo voy a cambiar a nivel de este. Ahí está, ¿vale? Entonces, acá ya tengo iniciada con María Gómez, perdón, con Juan, tengo iniciada la transacción. Hago una consulta. Y me iniciar propiamente una transacción. Me da 3. Me voy a cambiar esta otra. Y voy a ir haciendo las inserciones una a una. Entonces, ahí está una. Me cambio con la otra. Voy a ir haciendo una a una. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Ahí se supone que ya inserté 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 registros. Me cambio con María. Ella me sigue mostrando que son 3. Le cambio a un nivel de lectura sin confirmar. Hago la cuenta. Y me dice son 9 los que están. ¿Sale? Muy bien. Luego sigo acá en la transacción y hago el update. Ahí está. Y le digo, ok, a ver, quiero ahora que lo cambies a serializable. Está serializable. En serializable va a decir que hay 3. ¿Sí? No va a permitir ver las lecturas fantasmas. Hago el commit. Y está, ya se terminó la transacción. Entonces, si vuelvo a hacer la lectura, ahí está ya el 9. ¿Sí? Fue ahí nada más ejecución, a lo mejor errónea por parte mía. ¿Sale? Sí. ¿Comentarios? Hay muchas cosas. Aquí hay que cuidar bien los niveles de aislamiento que se tienen y la ejecución de manera cuidadosa de las operaciones, ¿no? Ok, bueno, ya para cerrar con la sesión de hoy, muchachos. Ese es el problema de lecturas fantasmas. ¿Cómo se corrigen los problemas? Pues con los niveles de aislamiento. ¿Sí? Entonces, si no queremos una baja concurrencia, podemos implementar el read-to-commit, ¿no? O el de lectura sin confirmar, pero eso nos va a provocar todos los problemas que se puedan ocasionar por lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Si queremos corregir lecturas sucias, podemos aplicar el nivel de aislamiento de lecturas confirmadas.
pero aún así van a seguir presentes lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Si queremos evitar los problemas de lecturas repetibles, tenemos que aplicar el nivel de aislamiento de lecturas repetibles. Si queremos evitar todos los problemas, el nivel de aislamiento serializables, aunque eso implique que sea más estricto y que nos disminuya la concurrencia de los usuarios. ¿Sale? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el nivel de aislamiento? A ver, cada usuario puede buscar un nivel. ¿Vale? Ok, para habilitar los niveles de aislamiento, pues serían con estos comandos, ¿no? Sería set, ya sea que lo queremos aplicar a nivel de la sesión o a nivel global, y el nivel de aislamiento que queremos aplicar, ya sea lecturas sin confirmar, lecturas confirmadas, lecturas repetibles o serializables. Si lo queremos, incluso lo podemos nada más aplicar a la siguiente transacción que se ejecutaría. Si nosotros no le ponemos si es a nivel global o a nivel de sesión, se aplica solamente a la siguiente transacción que se va a ejecutar. ¿Sale? En lo particular creo que es más recomendable que se habilite el nivel de sesión. ¿Sale? Con este comando lo podemos consultar de manera de sesión, y con este otro comando lo podemos consultar a nivel global, cuál es el que tiene configurado el servidor. Ejecuten este último ya para retirarnos, para que vean cuál es el nivel de aislamiento a nivel del servidor.